Buenas noches, ¿pueden confirmar mi audio, por favor? ¿Sí? Ahí me están preguntando, ingeniero, inconvenientes con el correo del BIN. Era crearse otro. Más que todo es para que les llegue otra licencia, ¿sí? El correo electrónico para el CST tiene que ser Gmail para que se coordine lo más rápido posible las carpetas y así les llegue más rápido el tema de los videos grabados, porque lo van a compartir en una carpeta y es en Gmail. Entonces, preferentemente que sea Gmail, crean un correíto con la extensión de Gmail y ese correíto ya le dan el dato al CCT, ellos van a ordenar la lista hasta el próximo lunes y el lunes yo voy a estar enviando la lista para que se le asigne las licencias. Si ustedes tienen una licencia ya asignada, creen uno nuevo. Si tienen todavía o tienen una campus con ese correo electrónico que es el que ustedes manejan, créense uno nuevo y les va a llegar otra licencia. Si alguien, por ejemplo, entra al curso del CIP2, que comienza la próxima semana, ah, se crea otro correo y también le va a llegar otra licencia por ese correo nuevo. Entonces, el sistema de CIPE solo asigna una licencia por correo electrónico. Así que si quieren una, dos o tres en los cursos que ustedes estén pasando clases, tienen que crearse uno o dos o tres correos electrónicos independientes para que el sistema no lo detecte y no le asigne. ¿Sí? Es eso. Eso no es que es hacerle trampa, sino que puede ser que ustedes tengan una que ya le queda 15 días y justo voy a mandar esta semana y el sistema lo va a rechazar porque tiene todavía días asignados. ¿Sí? Entonces, para evitarse el dilema que les rechace, un correíto nuevo y ya van a tener por los 3 meses, ¿sí? Por los 3 meses. Entonces, para los que están en seminario, por ejemplo, conmigo se van a ver pasado el 15 de... ¿Cuándo es? Ahorita yo les digo la fecha exacta para los de seminario. ¿Dónde está? Aquí está. 3 meses normalmente hago que le asignen la licencia de CIP. 3 meses. Por ejemplo, seminario yo voy a comenzar el 22 de septiembre, ¿sí? 22 de septiembre de lunes a sábado voy a dar, ¿sí? El seminario. Entonces, en esas fechas me van a pasar la lista de todos los que están en seminario con sus correos electrónicos, sus números telefónicos y yo voy a hacer que les asignen otra licencia con más cosas habilitadas para que puedan hacer el seminario, para los que van a estar en el seminario. Entonces, pueden estar en curso de CIPE y tener su licencia en septiembre comenzar el seminario que les toca conmigo, el 4 y el 5 y con otro correo electrónico se les va a asignar otros tipos de licencias con más cosas habilitadas, ¿sí? En seminario hago que se habilite, ok, pero el correo coordinamos con el CCT, correcto, es con el CCT, ¿sí? Yo simplemente doy clase en el CCT. El CCT es el que organiza las inscripciones, las salas de online, las grabaciones, la asistencia. Todo eso lo organizan los del CCT, ¿sí? Entonces sus correitos, todo eso es con ellos, ¿ya? Bien, hay un montón de nuevos, ese es un clásico, hasta el viernes van a seguir entrando, ¿sí? Hasta en la materia que tengo del noveno semestre siguen inscribiéndose o siguen añadiendo al grupo, hay unos dos que se han añadido hoy día. Creo que había adición y retiro. Entonces, en el curso del CCT lo mismo tengo hoy, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco tengo. ¿Eh? Ayer ha entrado otro, son seis y seguro para hasta el viernes van a seguir entrando. Por eso procuramos tener una semana para tener una listita oficial y ya poder enviarlo a la central de CIPE-LAPTAM para que se asigne. Muy posiblemente vamos a ver la 2026.B, ¿no? Yo voy a trabajar con la 2026.A. Me preguntaron si yo tengo 2024, ¿puedo hacer el trabajo? Sí, sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. ¿Qué mejoras entonces tiene la 2026? La 2026
tiene, desde la 2024 tenemos la norma boliviana, la 5001 versión 2020. Recuerden que ya están trabajando con la versión 2025 del ACI y nosotros preveemos que hasta finales de año ya se publique preliminarmente y va a estar más bonito el tema del que se llama el tema del capítulo de cimentaciones de cabezales, donde ya nos da los parámetros de cómo calcular por el método de los momentos, ¿sí? Y eso seguramente cuando salga yo lo voy a empujar para que se actualice en CIPECAT, ¿sí? En CIPE Ingenieros, y veremos que ellos también están trabajando ya con la 6318-2025 y tiene que adecuarse el tema de los cabezales por el método de los momentos, aparte de tener el método de los de bielas y tirantes. Ah, sé que en la 2026.b va a salir unas mejoras de procesos de cálculo en CIPECAT. Sí, no tengo tantos datos de este, pero sí de la 2026.c que sale en diciembre. ¿Sí? En diciembre va a salir un parche, o sea, una versión nueva, 2026 A, B, C, D, va trabajando, ¿listo? Hasta la F, normalmente. Este año ha llegado solo hasta la D porque el dueño de CIPECAT falleció, o sea, el dueño de toda la empresa falleció. Ha asumido su hijo, que es Vicente Castel Jr., ¿no? Que él es el que ha asumido. ¿Ya? Entonces todos los jefes se están retirando o se están yendo ya por la edad que ellos tienen, ¿no? Eran ingenieros ya desde el 80 para que ustedes imaginen qué edad tienen ellos, ¿no? Entonces, 2025.d fue la última versión, después apareció la 2026.a. Dentro de un mes va a aparecer la 2026.b con mejoras, ¿sí? Dentro de procesos de cálculo en hormigón. Obviamente habrá mejoras en el tema de metálica y conexiones especialmente, ¿sí? Pero la más bonita que viene es la versión 2000, ¿sí? La 2026.c que va a salir en diciembre, donde vamos a tener el nuevo editor de cimentaciones. Y estoy seguro que si sale la A6318-2025, vamos a ver si se implementa el método de los momentos, ¿sí? El método de los momentos. Ahorita me están preguntando. La versión campus es buenísima el que lo tenga. ¿Por qué? Porque pueden no solamente bajar CIPECAT, pueden ustedes bajar cualquier software de CIPE, cualquier software. No tiene límites el tema de la versión campus. Yo me he olvidado porque ya se ha autorizado el firmar licencias campus, y no le he seguido por falta de tiempo. Sé que la USA tiene el convenio, la EMI también tiene el convenio, es decir, que ellos pueden trabajar con un CIPE, como estudiantes pueden trabajar con un CIPE full, ¿sí? En versión campus, que es para la universidad, ¿sí? Eso se autorizó y la Gabriel René Moreno tiene un convenio, pero firmado directamente con España, lo firmaron con Riquelmes. Y el convenio que tiene que firmarlo es con, ahorita el que está a cargo es Cristian, ¿no? Para Bolivia. Entonces, Cristian, voy a preguntar, la Gabriel René Moreno fue la única que quedó colgada ahí por el tema de que la Gabriel hizo un convenio directamente con el español y no con los argentinos. Los argentinos son los encargados para todo Latinoamérica, ¿sí? Entonces ahí está Darío, está Martín, está Cristian, esos son los encargados, ¿sí? Entonces eso, bien que me han mostrado esa fotito de la campus para que mañana yo voy a preguntar para poder hablar y ver en qué se ha quedado. ¿Sí? Hay unas condiciones que se debe cumplir para tener campus sin ningún problema con universidad, que pasa principalmente por tener un correo con la extensión de la institución, es decir, @ucsap.com o @emi.com o gabrielrenemoreno.com, que ya hay, pero es difícil acceder a ese, ¿sí? Porque sus servidores están saturados. Y tener una extensión como carrera,
Se puede, ¿no? Pero tiene que hacerse un trámite. Recuerden que esos pagos normalmente se hacen en el exterior y todo el problema son los dólares y las facturas porque es una institución pública, ¿no? Pero creo que hay unas empresas que hacen los servicios de correo electrónicos acá en Santa Cruz directamente y yo creo que se puede pagar en boliviano. Obviamente que ellos lo cotizan al paralelo, pues, ¿no? Pero se puede acceder y pagar en boliviano. El tema es la facturada, ¿no? Pero eso vamos a ver. Pasa por eso, el correíto es el tema, ¿no? Y el control que sean alumnos. En la EMI no voy a decir el departamento, pero había un personaje que estaba vendiendo las licencias Campus a profesionales y se lo encontró y se lo denunció, ¿sí? La 2019 no nos va a servir, ¿sí? No nos va a servir la 2019. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar sobre la norma boliviana 2020 y la norma boliviana 2020 se ha implementado en la 2024. Si no me equivoco, es en la 2024.b. En esa versión se implementó la última norma de la cual nosotros vamos a basarnos en los cálculos. ¿Sí? Entonces la 2019 es muy antigua. ¿Sí? Yo estoy seguro, si a mí me hacen trabajar con una 2012.m, yo hago lo mismo con lo que tengo ahorita, pero debo tener los cuidados porque voy a trabajar con las ACI. Entonces, con las ACI voy a tener que tener ese cuidado de que hay unas cosas que cambian en la norma boliviana y como yo me lo sé de memoria, puedo hacer con una versión antigua. Pero eso es sabiendo muy bien cómo funcionan las normas, qué diferencias tiene, ¿no? Puedo, si en caso extremo tendría que irme hasta la 2012.m, podría hacer lo mismo. La ventaja de trabajar con las últimas versiones es que tiene herramientas. Sí, uno, los tiempos de cálculo se han optimizado, otro, las normas están actualizadas, otro, hay herramientas nuevas que me facilitan bastante la eficiencia y la productividad. ¿Sí? Vamos a ver en las zapatas que yo puedo ver un mapa de tensiones en las zapatas para poder verificar. Hay condiciones nuevas que se han colocado en el armado de las columnas. ¿Sí? Hay un montón de cositas, hay unas losas nuevas. Yo les puedo mostrar este de acá, fíjense que es una losa aligerada. Ven, aquí es una losa aligerada. Esto yo lo voy a enseñar en CIP2. ¿Sí? En CIPECAT 2 este es lo último que ha salido en CIPECAT. Son las losas con esferas con dos carpetas, carpeta abajo de compresión y carpeta arriba, dependiendo del esfuerzo que esté sometido. Entonces tengo que descargar la otra versión. Todavía no descargue. ¿Sí? ¿Cómo se descarga para el que tenga curiosidad? Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un momento para que entre, ¿no? Yo creo que la mayoría ya va a estar. Entonces, tiene que crearse una cuentita con su correo electrónico, el que ustedes van a trabajar con el curso, ¿sí? Fíjense que yo tengo mi cuentita ahí, Wilson Vargas Parra, con mi correo antiguo, el de Hotmail, ¿sí? El de Hotmail, que se me bloqueó y tengo que esperar al técnico que venga a desbloquear mi correo, ¿sí? Eh, Con este, ustedes tienen que entrar aquí a la Store, ¿sí? A la Store. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí en la tienda? En la tienda tiene que bajarse este de acá, este, ¿sí? Ese. El CP menú. Se instala, es bien chiquitito el programita, se instala y ahí les va a pedir la licencia. La licencia les va a llegar a su correo electrónico. Cuando yo envíe el lunes o el martes, cuando me pasen la lista, yo le voy a enviar, tarda de 2 a 3 días muchas veces cuando está saturado el sistema, de que les envíen a sus correos electrónicos. Hay que revisar en los correos de basura, en los de spam, ¿no? Sí, hay veces ahí se va porque son correos masivos que se envían. Entonces, dentro de ese correo va a estar, va a decirle se les ha asignado una licencia temporal y un código alfanumérico. Entonces ustedes tienen que poner su correo electrónico en CP Menú cuando están instalando, tienen que poner su correíto electrónico y el código alfanumérico que les llega a su correíto. Entonces ese código habilita la licencia y ya salen los días que le quedan. Una vez que ustedes ya instalan el menú, les va a aparecer así, miren.
Eso. ¿Ven? Este menú les va a aparecer. Ese. ¿Sí? Ese menú. Entonces, en este menú todos salen en plomito, así, sin color. Cuando ustedes quieran bajar CPK, porque esa es la que yo les voy a asignar, entonces le dicen instalar, va a salir acá, y le dan un clic y él automáticamente ya va a empezar a descargar. ¿Sí? Alguna vez voy a dar un curso de CP 3D, entonces yo les voy a asignar una licencia y de acá lo van a descargar con el CP Connex. Entonces, estos dos hay que descargar, ¿no? Cuando demos el curso de Metallica. Por falta de tiempo, no he podido preparar los ejercicios de Metallica porque tengo que hacer el de Metallica y llegar al tema de conexiones, ¿no? El de Plumbing nivel 2 también lo tenía para este año, pero el tiempo. Yo estoy hasta el septiembre, estoy muerto y octubre ya voy a estar ya liberado. Vamos a procurar el CIP 3D antes de fin de año o el Plumbing 2, que son edificios ya, ¿no? Esto de acá. Entonces, simplemente tienen que darle aquí al gestor. Este es un menú gestor. Entonces, cuando supongamos que ustedes instalan la semana que viene, y de aquí a 3 semanas sale el CIPE.B, el 2026.B. Entonces aquí les va a decir actualizaciones, ¿sí? Y les va a decir hay una actualización. Ustedes simplemente actualizan y ya tienen la última versión, ¿sí? Y de esa manera van a ir trabajando. ¿Listo? Entonces, eso es. Me han pedido varios un curso de otro software de otro fabricante que es de instalaciones, que yo lo manejo desde el 2008, ¿sí? Finales del 2007 lo manejo. Del 2007, pongámosle 2008 al 2018 son 10 años, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya manejo 17 años ese programa, ¿sí? Y lo manejo de pies a cabeza. Entonces, ha salido una versión que no es legal y me piden que yo enseñe, es complejo manejarlo. ¿Sí? Porque tiene un montón de opciones. Entonces es fácil meterle datos y basura sale. Entonces no puedo dar clases de ese software porque tengo yo 3 licencias. En realidad tengo, a ver, una, dos, tengo 6 licencias. Tres físicas y 3 electrónicas. En el momento que a mí me pillen dando clases de un software que no estoy autorizado, pierdo mis licencias, ¿no? Y cada licencia cuestan más de 80 y algo mil bolivianos cada una. Ahorita están al doble, ¿no? Ciento pico mil por el cambio, por el problema que tenemos. Entonces, CIPE Plumbing tiene nuestra norma. Existen otros software, yo les doy esa información para que ustedes no se encierren solo con CIPE, ¿cierto? Entonces, ¿existen otros software? Sí. ¿Hay versiones que no son legales? Seguro que sí. Sí, es raro encontrarlas. Muchas son pagando ahora porque la piratería antes era gratis, ahora es todo con pagar 100, 200, $300. El TQS, por ejemplo, cuesta $700 en la versión pirata, ¿no? Y comprarla en el Brasil a 13,60 el cambio. Entonces ya es carito, ¿no? Para comprar una versión pirata y que algún momento inesperado se truena y listo, ¿no? Una versión original tiene sus ventajas, el soporte técnico. De ese otro del Brasil que les comento, su soporte técnico ha sido fundamental para mí al hacer los trabajos profesionales, que no era compatible el IFC de referencia que estaba trayendo de CIPE y me quejaba al soporte técnico y me decía, mira, el de CIPEK tiene esta cosa que no es compatible con el nuestro, pero mañana temprano te damos solución. Entonces, en la mañana me decían, reemplaza este archivo aquí en esta carpeta y ya es compatible con CIPE y pum, ya aparece tu dilema. Se me cortó la luz porque mi barrio, como dice Casa Herrero, cuchillo de palo por el Guaracachi, ¿no? De la estación. Se bajó la luz, se me apagó la máquina, se corrompió mi archivo y no podía y era un proyecto grandísimo. Entonces lo mandé al soporte técnico y me dice, ¿qué quieres que hagamos con tu archivo? O sea, rescatarlo. O sea, no puedo yo perder tiempo como 2 semanas de meter datos. No puedo yo estar
perdiendo 2 semanas. Ah, entonces quieres solamente que te los rescatemos, sí. Ah, sencillo, para la tarde. Entonces en la tarde ya lo limpiaron en modo seguro, porque ellos son los que hacen el programa, ¿sí? Y me dieron ya, no lo pudimos rescatar todo, pero ahí está, ¿te sirve? Belleza. Con una tarde más de trabajo ya me quedé tas con tas con antes que haga el corte de luz y lo resuelvo. Entonces, dudas que tengo también, ¿no? El soporte de CIPECAD es muy, muy bueno, ¿sí? Muy, muy bueno. Entonces, tiene sus ventajas tener un original. Un pirata para forma profesional no es muy recomendable porque pueden tener sorpresas a última hora o media, o como a mí me pasó, ¿no? Que se tarreó el archivo y se cerró. Si yo no tengo el original, no tengo a quién reclamar para que me pueda asistir. Entonces ahí ya estoy fregado. Para conocer un software está bien, ¿no? Por eso es el principio de los piratas, o sea, acceder a las herramientas, conocerlo, y cuando ya sea más grande y tenga el flujo necesario de quintos, poder comprarlo, ¿sí? Esa es la filosofía del pirata, pero muchos piratas actualmente ya no tienen esa filosofía al cobrar 100, 200, 300 o $700 una versión craqueada. Entonces se complica un poco, ¿cierto? Ya no es tanto. Ingeniero, tengo la licencia 2025, me queda 3 días de vigencia. No, otro correíto para no pelarle, ¿sí? Para no pelarle, créense otro correíto, ¿sí? Y con eso ustedes no le van a pelar. Total es para que les llegue la licencia y listo, ¿ya? Bien, entonces ya hicimos tiempo suficiente con las preguntitas para que ya podamos tener a todos. Tengo, sí, la mayoría ya está. Bien, este que estamos viendo acá es un proyecto que hay que pasar CP2 para entenderle a este, ¿sí? Porque tiene losas casetonadas, tiene plateas de cimentación, tiene rampa, aquí está el foso de el cárcamo de bombeo, porque tenemos que hacerlo compatibles, ¿ven? Aquí abajo este hueco es para el cisterna. Este edificio es grande y no tiene tanque elevado porque no lo quieren los dueños. Entonces tiene un tanque cisterna único con el 100% del agua de consumo diario y el contraincendio. Entonces son dos tanques, uno chiquitito y uno grande que van a estar interconectados para que el agua se reemplace todo el tiempo y no se estanque, ¿no? Aquí tenemos el cárcamo de bombeo, dijimos, ¿sí? Y aquí está el foso del ascensor, que esto lo discutimos en CP2, ¿sí? Entonces, estas bigotas gigantes que ustedes están viendo se llaman vigas de transición, donde nace un pilar, ¿ven? Este pilar que está aquí. Es una cosa muy, muy delicada por el corte. No deberíamos hacer estas cosas porque es muy delicado, ¿sí? Pero en nuestro medio es común, lamentablemente. Cuando haya un sismo, esto va a ser lo primero que se rompa, ¿sí? ¿Lo podemos hacer? Sí, porque es sin sismo, pero es un tema muy delicado. No deberíamos hacer estas cosas, pero lo podemos diseñar. O sea, ¿es seguro? Sí, pero en sismo no. ¿Por qué? Porque el corte es complicado. Entonces, estos son temas que nosotros vamos viendo ya en CIP2 cuando ya manejamos el CIPECAD. No es que necesariamente tengamos que pasar por el CIP1 para ir al CIP2. El CIP2 son temas ya específicos. CIP1 vamos a manejar el IOU de CIPECAD utilizando el proyecto de una vivienda de 2 plantas. Y el que voy a hacer es una casa de lujo del Urubó. Sí, es una casa bien lujosa. Y vamos a ver, esta arquitecta sí es casas de $300.000, así le gusta hacer. Entonces tiene sus detallitos interesantes para que podamos aprender sobre la base de un proyecto real. ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar en lo que nosotros estábamos avanzando en la anterior clase. Recuerden que la clase es hasta las 10:30. Vamos a tomarnos un tiempito para unos 10 minutos para, como dijo un docente ayer, hidratarnos, dijo así, ¿no? Sí. Y hay uno que dijo, voy a echarle un puchito o su cigarrito. En 10 minutos yo creo que puede fumarse uno, ¿no? Pero la mayoría vamos a servirnos soda, ¿no? Igual es dañino. Entonces vamos a dar un descanso más adelantito. Ahora, lo que estábamos viendo, dijimos, es IP 2026.A
y lo que estamos viendo es el análisis de segundo orden. Este análisis de segundo orden dijimos que se debe realizar cuando nosotros tenemos cargas horizontales. En la mayoría de los casos vamos a trabajar con el viento. Horizontales son viento y sismo. Recuerden que en Bolivia, supuestamente por una resolución ministerial, ya es obligatorio el sismo. Pero Sucre, eh, Cochabamba son los dos únicos loquitos que, bueno, Cochabamba ya era hace más de 5 años y los loquitos de Sucre lo pusieron al día siguiente que salió la resolución. Ya explicamos que es conflictiva esa resolución porque la norma de sismo, la 2023, cita a la ANB y esta ANB viene a ser una norma que todavía no es legal en Bolivia. De que la usamos y nosotros lo vamos a ver, sí, pero legalmente no es. Entonces las cosas se hacen mal y es por eso que muchos municipios o departamentos no les hacen caso. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que tenemos acá de Santa Cruz, el asesor legal de la alcaldía dijo, esto contraviene a la norma nacional que es la CBH 87, ¿no? Y además poner sismo en Santa Cruz con los valores que tiene, se complica, ¿sí? Se complica. Entonces, factores económicos, situación del momento, ¿sí? Cosas políticas, todo se ha cruzado para que no se exija sismo. Es complejo, es caro y tendríamos que reeducar nuevamente a los arquitectos, que eso es lo más complicado que hay. Entonces, lo más probable con lo que en cargas horizontales que nosotros nos encontremos es el viento. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos el viento, vamos a tener que clasificar nuestra estructura en estructura intraslacional o traslacional, dijimos, ¿no? Las intraslacionales, los pórticos, ¿sí? La estructura es bien rígida y el desplazamiento, este que dijimos acá, ¿sí? Es bien chiquitito, esto, y podemos despreciar, ¿no? No podemos, no, nosotros podemos despreciar la influencia de este. Ahora, al despreciar este efecto del que se genera con la estructura desplazada por las cargas horizontales, el cálculo se hace más sencillo. Todo lo que hemos visto en la universidad es cálculo de primer orden. Entonces eso es sencillo. Cuando la estructura es más flaquita, o sea, es menos rígida, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos? ¿Sí? Este de aquí. Entonces el desplazamiento es mayor, pero eso no quiere decir que esté mal. ¿Sí? Eso no quiere decir que esté mal. ¿Una estructura translacional no es recomendable? No, se puede hacer. Y vamos a ver que tiene una lógica el por qué. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema de una estructura traslacional? Los cálculos se hacen más complejos porque este desplazamiento horizontal, lo estoy repitiendo de nuevo porque hay un montón de nuevos que recién entraron. ¿Sí? Entonces, este desplazamiento ya no podemos hacernos los locos y decir, no lo considero. Sí tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, al tomarlo en cuenta, los cálculos ya son de primer orden, de estos que nosotros vemos en la U, y estos que se toma en cuenta la estructura deformada o desplazada y vemos sus efectos. Y esos efectos son los efectos de segundo, los esfuerzos de segundo orden. Entonces tenemos los locales que serían de inestabilidad de elementos como la viga y los principales que son los globales. Por el desplazamiento de los nudos tenemos los momentos de segundo orden de inestabilidad de estructura. Ahora, estos cálculos son cálculos no lineales que tiene que ir estabilizándose, es decir, que tiene que ser interactivo, uno sobre otro, hasta que el error sea admisible, ¿no? Entre la diferencia del anterior cálculo al nuevo, la diferencia sea mínima, como aprendemos en métodos numéricos, ¿no? 0,001 el error. Y cuando tengamos ese error, se acabó el cálculo y ese valor es el que nosotros aceptamos. El tema de esto es que, uno, no podemos hacer combinaciones, no podemos hacer superposición de efectos. Es decir, que, ¿sí? Es decir, que nosotros no podemos hacer superposición de efectos y que por la linealidad que no hay, no podemos estar así combinando, haciendo las combinaciones de carga simplemente con multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace en este caso es para cada combinación de carga tenemos que hacer una matriz. Y esa matriz tiene que resolverse n veces ajustando,
¿sí? En cálculo, cuando hagan una maestría, vean no linealidad geométrica y no linealidad mecánica, van a ver que hay una matriz que se va modificando. Aparte de la matriz de rigidez que tenemos, hay una matriz geométrica que hay que ir modificando, ¿sí? Por cada interacción que vamos haciendo, por cada interacción que vamos haciendo. Entonces, los cálculos son tan complejos y tan laboriosos que por más que nosotros tengamos procesadores muy, muy potentes, los tiempos se hacen muy largos, no trabajables. Y ustedes me van a decir, pero si el SAP 2000 hace no lineales los cálculos, belleza, saca los fierros. Nosotros estamos hablando de un software, porque explicamos que es SIPE, ¿cierto? SIPE es un software que hace todo. Ahorita yo tengo un compañero de la universidad que está haciendo un edificio que supera los 35 pisos para Santa Cruz. Y él se está pasando del etap SAP 2000, está tendiendo a migrar a SIPE. Y justo ayer me decía, me interesa SIPE, me está gustando y creo que voy a empezar a trabajar directo con ese software, me dice, ¿no? ¿Qué edificios ha hecho grandes? Y le pasé varios ejemplos. Ah, no sabía que se podía hacer más de 40 pisos con esto. No se puede, se puede. Entonces me interesa, me dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el CIPECAD hace todo. Muchos dirán, a veces un software, hay uno que, me acuerdo, es mi otro compañero, es para ingenieros OPA, para ingenieros burros el CIPECAD, ¿no? El SAP 2000 es para los ingenieros de verdad, o el Multiframe es el propio, ¿no? ¿Son programas buenos? Son programas buenos, pero hacen el despiece del acero, tienen la norma boliviana. Justo ayer igual me comentaba, el CIPECAD puede asignarle masas para hacer el cálculo sísmico, pero puedo asignarle masas localizadas. ¿Y en qué edificio tenés masas localizadas? No, es que el SAP 2000 hace eso. Eso se utiliza para modelar el comportamiento del agua en los tanques elevados, para tomar el efecto dinámico que se genera en esos tanques cuando el agua empieza a moverse. ¿Acaso es para eso? Me dice. Sí, es para eso. Exigen, o sea, están pidiendo cosas que nunca en su vida lo van a usar. Solo porque el SAP 2000 lo hace, o sea, el CIPE lo tiene que hacer. No, el CIPK dijimos que es para cosas prácticas que nosotros vamos a tener dentro del mercado en el que vamos a trabajar. El ejemplo que pusimos fue volados sucesivos en un puente versus un puente de vigas postensadas. Dijimos que las estadísticas que maneja Civil Studio, que es el software de puentes, nos dice que por cada puente en volados sucesivos como el del Urubó, se construyen más de 1000 puentes de vigas postensadas. ¿Cuál hay que estudiar? ¿Dónde está el dinero? ¿Me gustan los puentes? Sí. Aunque saben que los ingenieros de puentes son dinosaurios que ya están extintos, en los museos vamos a encontrar a los puenteros. ¿Sí? Los puenteros en Europa murieron, o sea, desaparecieron. Monleón Cremades, Manterola, Cremades, yo tengo todos sus libros, daba clases, ¿en qué universidad? No me acuerdo en qué universidad daba clases. Monleón Cremades y Manterola, ¿no? Sus libros son espectaculares de puente. Ellos ya se han ido, ¿sí? Y fueron de los últimos ingenieros de puentes, ya no hay más, ¿sí? ¿Quiénes son los que lo han reemplazado? Los famosos ingenieros en mecánica de medios continuos. ¿Hacen puentes? Sí. ¿Hacen edificios? Sí. ¿Pero son cosas rarísimas? Sí. Esa es su tarea de ellos. Puro elementos finitos tridimensionales manejan ellos. Entonces los puenteros desaparecieron. ¿Yo quiero vivir de eso? Sí, pero en Europa, porque en Bolivia ser ingeniero de mecánica de medios continuos es como querer ser rico haciendo libros, ¿sí? Yo quiero vivir de hacer libros, es complicado en Bolivia. Ser ingeniero en mecánica de medios continuos en Bolivia es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que estudiar algo que me guste, pero que al mismo tiempo sí pueda ser rentable. Entonces, entre volados sucesivos y puentes de vigas postensadas, puentes de vigas postensadas. Más adelante, cuando sea más grande y esté ocioso, aprenderé cómo funcionan los volados sucesivos y alguna vez en mi vida me tocará un par de puentes, pero cuando yo sea ya tenga un currículo, ¿no? Mientras tanto voy a aplicar lo práctico. Lo práctico es lo que tenemos en CPK, lo práctico es esto que estamos viendo, que son las cargas de viento, como una estructura con cargas horizontales, que es viento, que es lo que nosotros estamos diciendo, lo vamos a tener todo el tiempo. ¿A partir de cuántos pisos, ingeniero?
Desde 3 pisos para arriba ya tenemos que hacer, tomar en cuenta el efecto del viento. Aunque en 3, 4 pisos no le hace ni cosquilla, y ahorita vamos a ver los ejemplos, el por qué, porque hay que saber. O sea, yo puedo decir, no le hace ni cosquilla, pero ¿cómo sabe usted? Vamos a ver eso, ¿sí? ¿De qué es importante tomarlo más arriba? ¿En más pisos? Sí. Pero ¿cuántos pisos, ingeniero? No depende tanto de la altura, sino de la esbeltez del edificio y la rigidez que éste tenga. ¿Y qué es la rigidez? La rigidez es cuántos elementos yo tengo para hacerle frente a esas cargas horizontales. Yo puedo decir principalmente cuántas columnas, cuántos muros, en la alineación adecuada para hacerle frente en el lado más débil. ¿Ven? Entonces, no es tan sencillo, pero es una cosa que habitualmente nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros estamos estudiando en el momento. Entonces, dijimos que hay dos tipos de estructuras, ¿no? Las traslacionales, que es esta, y las intraslacionales, que son los pórticos bien gorditos. Pero ¿cuál es el problema? Dijimos que los cálculos en traslacionales, en cálculos de segundo orden, son bastante complejos, ¿sí? Y los tiempos procuran superar las 8 o 9 horas de cálculo o más de un día, dependiendo de la complejidad del tamaño del proyecto. Ahora, CIPE va a hacer cálculos no lineales, ya los hace y los va a implementar más complejos en CIPE-CAD, pero eso está gracias a un motor de cálculo que es el OpenSys. Y el OpenSys es el motor del SAP 2000. En realidad no es del SAP 2000, ¿no? Es de la Universidad de Berkeley y SAP 2000 es de uno de los creadores de OpenSys el software que usaba para explicar su materia. Entonces, SAP 2000 es un programita para su materia y que después se comercializó, pero la base del motor es un motor que se desarrolló en la Universidad de Berkeley y los dueños son los de la Universidad de Berkeley. ¿No? Entonces, CIPE-CAD ya maneja el OpenSys internamente, CIPE 3D, que es metálico, lo maneja también para hacer más veloz el cálculo y que los tiempos se reduzcan. Pero en los edificios actualmente no está habilitado todavía porque los tiempos todavía son muy largos, muy laboriosos los cálculos, mucho tiempo en inversión en el tema del proceso de resolución. Ahora, ustedes dirán, pero ¿es complejo entonces? Sí, es complejo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Nosotros vamos a tener que hacer traslacionales para no tomar el segundo orden en consideración. No, pero ¿qué dijimos? Entre los dos tipos de estructuras, nosotros siempre vamos a estar en traslacionales, en el flaquito. ¿Por qué vamos a estar en estructuras siempre traslacionales? Porque las condiciones para poder clasificar como traslacional, de acuerdo a las normativas y de acuerdo a las teorías como que vienen de los eurocódigos, ¿sí? O del código modelo del 90, donde ese ha sido la base para sacar la norma española y las normas europeas, ¿sí? Son tan exigentes que ninguna estructura calza como traslacional tipo uno, el gordito. Ni haciendo el papá de los pórticos, dice el libro de columnas, anexo uno del libro de Frontino Regalado Tesoro. Sí, yo se lo voy a mostrar después. Esto lo que estamos viendo es justo un gráfico de ese libro, ¿no? En el anexo uno. Dice que es tan complicado clasificar que este concepto de clasificación, ¿sí? Este concepto de clasificación está fuera de la realidad física de cómo es el comportamiento de un edificio, de una estructura. Se lo critica por eso. ¿Y qué más? ¿Por qué se lo critica? Porque resulta que se midió el desplazamiento que se genera por las cargas horizontales en edificios reales y estos edificios reales se han modelado con cálculos lineales de primer orden, con el 100% de la inercia, y resulta que el, el que se calcula teóricamente al que se mide, el que se mide en la realidad es la mitad o un tercio del valor teórico. Es decir, que si yo calculo en un programa linealmente en primer orden y pongo el 100% de la inercia, yo saco 10 centímetros de este desplazamiento horizontal que tengo acá y después lo mido en obra, cuando ya esté el edificio construido, resulta que no va a dar 10, va a dar 5 o va a salir 3,3, es decir, la mitad o un tercio. ¿Por qué hay tanta discrepancia, ingeniero? ¿Cuánto es la precisión entonces que nosotros tenemos? Ese es el dilema, ¿sí? Ese es el dilema. ¿Por qué hay tanta discrepancia? Porque los muros
los marcos de puerta, los marcos de ventana, las carpetas de compresión, las carpetas de nivelación, los pisos, todo eso le aporta rigidez al sistema. Cuando nosotros calculamos, no consideramos esos elementos constructivos, no estructurales, pero ellos aportan. Eso sí lo analizamos con sismo, ¿no? Eso sí lo analizamos con sismo. Ahora, en el cálculo habitual, no lo analizamos. Y esa es la razón por la cual hay esas discrepancias. Y de ahí es donde se reniega contra estos criterios y se ha desarrollado un método simplificado de análisis de segundo orden. Y este método simplificado se llama el famoso método P-delta. Entonces, el P-delta es un método en que consideramos los efectos de segundo orden de la estructura cuando ésta se desplaza, ¿sí? Pero los cálculos son lineales, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Se hace un sistema que tiene las cargas gravitatorias, este que nosotros estamos viendo, miren, este, solo con las cargas gravitatorias. Las inercias es el 100% las geométricas. Vamos a decir que este pórtico todos son rectangulares, base por altura al cubo sobre 12. Listo, esa es la inercia geométrica. ¿Listo? Luego hacemos otro modelo de cálculo que toma en cuenta solo las cargas horizontales. De nuevo, se calcula con el 100% de las inercias geométricas. Y como resultado en combinación, nosotros tenemos este de acá, ¿sí? Este de acá. Pero, siempre hay un pero, ¿cierto? Pero lo que nosotros tenemos que considerar es que este desplazamiento, ¿sí? Este desplazamiento lo multiplicamos por un factor de amplificación. Ese factor de amplificación considera la fisuración de los elementos que nos especifica la norma. Entonces, la norma para los cálculos, los cálculos en segundo orden nos dice que la estructura se debe considerar su grado de fisuración. Tanto la norma española, la norma americana, la norma boliviana, la norma brasilera, que es un referente también, ¿sí? Todos tienen coeficientes y grados de fisuración para las columnas, para las vigas, para las losas y para otros elementos que nosotros debemos colocar a la hora de calcular. Ahora, el promedio de esos factores en la norma americana es 40%, en la norma española es el 50% y en la norma de los brasileros es el 70%, ¿sí? 70%. La inversa de ese factor es el factor de amplificación, ¿sí? La inversa. Entonces yo puedo traer una calculadora, voy a invocar a la mía, ahí está. Andaba fallando, no sé por qué, porque es antigüita mi HP, tengo que buscarme la nueva. Esta es la de GAF. Yo digo, 40% la inversa, 2,5 es el factor de amplificación para norma americana. 50% la española, le saco la inversa, 2 es el factor de amplificación. 70% es el promedio de la fisuración en general en toda la estructura en norma brasilera, le saco la inversa, es 1,42 el factor de amplificación. ¿Ven? Entonces, ustedes me van a decir, claro, ingeniero, entiendo que esto es lineal, pero si yo digo 2,5, 2 o 1,48, quiere decir que voy a amplificar los esfuerzos por 2,5 veces, por 2 y por 1,42 veces, porque el desplazamiento es lo que nosotros calculamos en el análisis matricial de estructura y luego de eso empezamos a derivar y poder llegar a los esfuerzos en la pieza. ¿Sí? Ese es el criterio que la gente hace porque lo habla de memoria. ¿Ya? Este factor de amplificación no es que amplifique los esfuerzos, sino que es una parte en el proceso del análisis simplificado para obtener un coeficiente. Ese coeficiente se llama factor de amplificación, factor global de estabilidad de estructura.
¿sí? Ya me estoy chipando, ¿ven? Es el factor de estabilidad global de estructura. Este factor de estabilidad global es el que nos dice si la estructura va a ser translacional o traslacional. Entonces, usted dijo, ingeniero, que hay unas reglas para clasificar la estructura, pero son muy complejas y muy exigentes, cosa que nadie le hace caso. Sí. Entonces, el método simplificado nos dice que no clasifiquemos, sino que hagamos un procedimiento en el cual coloquemos las cargas horizontales, hagamos el control y obtengamos ese famoso factor de estabilidad. En función de ese factor de estabilidad, vamos a poder decidir ahí si la estructura se comporta como translacional o traslacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto lo hace automáticamente el CIPE, es decir, calcula los dos modelos, luego considera el factor de amplificación, miren, amplificación del cálculo de segundo orden mediante el método simplificado, factor de amplificación, desplazamiento generado igual a 2 sería norma española, yo les he dado varios. El equivalente a reducir la inercia al 50%, considera la fisuración y su comportamiento no lineal. Bueno, tomando en cuenta esto, ¿sí? Tomando en cuenta esto, lo que se hace es partir de un concepto. Este concepto está en la norma americana, en las ACI, que se llama índice de estabilidad. Índice de estabilidad. Y ustedes van a ver que es el desplazamiento entre una y otra planta, es la deriva. Todos con ACI, con SAP 2000, saben que es la deriva. ¿Sí? Entonces, en base a los desplazamientos de piso por piso, se puede determinar el índice de estabilidad, que eso nos marca la ACI 318. Se ha desarrollado este índice que va piso por piso, el CASUE, y se ha llegado a determinar que nosotros tenemos este valor. Bueno, esperen un ratito. Ahí está, este valor. Gamma Z es el factor de estabilidad global de estructura. Aquí está dos veces repetido. Siempre me olvido cambiar. ¿Sí? Esto de acá, nosotros en CIPECAD lo vamos a pillar con el nombre de FB. ¿Sí? Con el nombre de FB. Ahora, esto lo da automático y nos lo va a dar para las cuatro direcciones de la estructura. En X positivo, en Y positivo, en X negativos y en Y negativo. En eso. ¿Listo? La realidad es que el software va a calcular para cada combinación de carga donde exista la hipótesis que genera una carga horizontal, que sería el viento. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones tenemos cuando ponemos viento con norma boliviana de vientos? 32. ¿Sí? Obviamente que no en las 32 está el viento, pero en la mayoría sí, que son 28. ¿Sí? Entonces vamos a tener como 28 factores de combinación, o sea, factores, combinaciones, y vamos a tener 28 gamma zetas. Pero el software nos va a mostrar solamente los más grandes en cada sentido. En X positivo o negativo, en Y positivo o negativo. Ahora, ¿qué nos dicen los españoles, los americanos? Nos dice que si el factor de estabilidad global, que yo estoy colocándolo ahí, y le vamos a poner con fondito, ese que estoy poniendo celeste ahí, ¿sí? Nos dice que si este factor es menor o igual a 1,10, la estructura funciona como una estructura intraslacional. Y cuando la estructura es intraslacional, yo no necesito yo puedo despreciar el efecto de ese desplazamiento horizontal y calcular en primer orden, ¿sí? Cuando es 1,10 o menor o igual a 1,10 para ser preciso. Cuando sea mayor a 1,10, la estructura es traslacional. Y yo tengo que hacer el cálculo de segundo orden, que es el que yo estoy haciendo para poder obtener el gamma Z. ¿Sí? Ahora, ¿es bueno trabajar en intralacional o traslacional? Los dos son buenos.
¿sí? Porque si me sale translacional, bien, belleza. Salió cosas decentes, o sea, no salió el papá de las construcciones, gigante las columnas, no. Salió traslacional, en edificios grandes normalmente hacemos eso. Sí, funciona, sí funciona. ¿Podemos calcularlo? Sí. ¿Tiene algún defecto? No. Obviamente todo tiene pro y contra, ¿cierto? Los tiempos de cálculo son mayores, hay que tener más cuidado con las estructuras, las cuantías pueden elevarse un poquito, ¿no? Pero eso lo controlamos. Entonces podemos calcular tanto en uno o en otro, en cualquiera de las dos tipificaciones que tenemos, las intraslacionales o las traslacionales. Ahora, ¿qué significa el gamma Z? El gamma Z, 1, ese uno que ustedes ven ahí, ¿ya? Porque esto, ¿hasta cuánto puede llegar? Hasta 1,50. ¿Sí? Este gamma Z, su valor tope es 1,50, teóricamente. ¿Por qué llega hasta 1,50, ingeniero? Porque si supera eso, el edificio, en este caso el ejemplo, que estamos diciendo un edificio, se vuelca por el viento. O sea, por las cargas horizontales se vuelca, no sería estable. ¿Sí? Si supera 1,5. Ahora, ¿qué nos dice la norma? En la nuestra no nos dice nada. En la norma brasilera, que ellos son mucho más prácticos y delimitan normativamente la forma como se trabaja en su sociedad, vamos a decirlo así. La norma es, para que ustedes entiendan, la norma brasilera es mucho más ajustada a la realidad que ellos viven, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se quemó el súper de Equipetrol? ¿Alguien me dice el nombre? ¿Qué se llamaba el súper que se quemó? El del antes del cuarto anillo, el Fidalga. ¿Se acuerdan, cierto? Hace años atrás, seguro la mayoría de ustedes eran cachorros y estaban en la escuela, ¿ya? Arriba había un gimnasio de un jugador de fútbol de la selección de Bolivia, de los más conocidos. Y estaban todos sus trofeos, sus poleras, un montón de cosas llevó él ahí. La chica que era la encargada, por la desesperación, desde el segundo piso de la esquina donde está la entrada, ahí se botó y se rompió los brazos, un brazo y las dos piernas, ¿no? Y lo transmitieron en vivo, como la chica se botó un piso y se rompió las piernas y el brazo, ¿no? Todo el mundo se escandalizó, o sea, verla que se rompe, o sea, verla caer y romperse las piernas no es bonito, ¿no? Entonces, más bien no se fregó la cabeza. Todo lo demás se arregla, ¿sí? Los arquitectos dijeron, no puede repetirse de nuevo un incendio y una tragedia de este tipo. La pobre chica se botó. Antes que quemarse, prefirió botarse al vacío y romperse las piernas. Bueno, ¿qué dijeron? Vamos a usar la norma NFPA de Estados Unidos. Y cuando nosotros escuchamos en el noticiero eso, dijimos, son millonarios, ¿no? Ni Zaguapac utiliza la NFPA, que ellos son los que manejan las tuberías. No les da los quintos para manejar la NFPA. Y yo lo sé de primera mano porque yo trabajo con ellos. Cotas me contrataron para hacer unos sistemas contra incendios y me dijeron NFPA, ¿estás seguro? Sí, somos Cotas. ¿Seguro, seguro? Sí, haga lo que le decimos. Cuando diseñamos bajo NFPA salía más, dijo, más barato es que se queme el galpón, el depósito y hacer uno nuevo que meterle los tubos que usted dice. Yo le dije, NFPA es carísimo. Entonces está fuera de nuestra realidad implementar la norma de contraincendios de Estados Unidos. Los brasileños lo que hicieron es tener su norma contra incendios basado en la NFPA, que es la mamá de todas, pero relacionarla a su situación socioeconómica, ¿no? Socioeconómica. Entonces, los brasileros, miren cómo yo le tengo que respaldar lo que tengo que, lo justifico, ¿se dan cuenta? Los brasileros en su norma de hormigón, ellos van implementando lo que ven que los ingenieros están utilizando y se va normando. Entonces, el cálculo de estabilidad para ellos, el gamma Z, sí se calcula, se ha estudiado en los 90 cuando desarrollaron su ciudad desde cero, la de Brasilia, ¿no? Creo que en los 90 fue. Los militares, se han hecho estudios. En los 90 he visto un libro que han estudiado los edificios más grandes, han hecho los controles del grado de fisuración de las estructuras considerando el aporte de los elementos no estructurales y es por eso la diferencia del 40, 50 al 70% de los brasileros. Es decir, que ellos han sido más sinceros sobre el fenómeno real que se da en un edificio. Por eso nosotros los consideramos a ellos como un referente, ¿sí? Y ese referente también nos da
en su norma, estamos hablando de lo brasilero, nos da 1.30 como valor máximo del gamma Z, ¿sí? 1.30. Pero los ingenieros en el campo real, ¿no? La norma dice 1.30, la teoría básica dice 1.50 como máximo, luego se vuelca. En la norma brasilera dice 1.30 como máximo. La vida real, los ingenieros que hacen edificios de 40, 50 pisos, ellos trabajan con 1.20 a 1.25. No llegan a 1.30. Actualmente están trabajando con 1.20 en Brasil, en los edificios más grandes, más altos, más esbeltos. 1.20 se maneja. Pero eso no quiere decir que yo tenga que llegar a 1.20. Vamos a darnos cuenta que hay un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio en las estructuras traslacionales. ¿Cuáles son las estructuras traslacionales? Las que superan 1.10. ¿Hasta dónde puede llegar? Recomendable hasta 1.20. Pero no quiere decir que necesariamente sea 1.20. Tal vez una estructura, su límite es 1.13 y luego de eso explota. Los esfuerzos se disparan, se desequilibran los esfuerzos, vamos a decirlo así. No es que se caiga, sino que se hacen muy grandes y ya no es económicamente viable. Pero tal vez otra estructura llegue hasta 1.18 y esté funcionando. 1.19, ¡pum! Se disparan los esfuerzos. 1.18, bien. Y tal vez otra estructura, si yo lo hago con muros de cortante, losas postensadas planas, pueda llegar a 1.20 y trabajar. Sí, puede ser. Sí, sí puede ser. Entonces, ¿se puede trabajar en ambos tipos de estructuras? Sí. ¿Pero qué representa el gamma Z? El gamma Z, como dijimos que es de 1,10 para abajo, es intranacional, y como teórico máximo es 1,50, teórico normativo brasilero 1,10 y teórico práctico brasilero es 1,20. Ese 1 es el esfuerzo en primer orden. Y el 0,10, 0,20 o 0, el 0 lo que salga, la fracción, es la incidencia del esfuerzo de segundo orden. Si yo tengo, por ejemplo, 10 toneladas en primer orden y a mí me sale 1,08, sería intraslacional, el efecto de segundo orden sería 8%. Entonces, el 8% de 10 sería 10,8 toneladas metro. No serían 10, sería 10,8. Entonces, el 0,8 sería la fracción, el aporte del esfuerzo de segundo orden cuando la estructura se desplaza y se deforma por las cargas horizontales. ¿Sí? Entonces, esa fracción representa el porcentaje del efecto de segundo orden. Ahora, el momento de segundo orden en realidad le dicen que es todo. Es decir, 10 multiplicado por 1,10 es 10 diría 10, 10 por 1,08 es 10,8. ¿Sí? O 10 multiplicado por 1,10 serían 11. ¿Sí? Directo el valor. Ahora, si la estructura es menor a 1,10, la estructura dijimos que es intraslacional. ¿Sí? Intraslacional. Por lo tanto, los factores a pandeo, los esfuerzos se dan por válido en primer orden. Puedo quitarle el efecto de no segundo orden, lo puedo despreciar. La estructura trabajaría con factores de columnas entre 0,5, 0,7 a pandeo y 1. Ahora, cuando la estructura supera el 1,10, yo tendría que estar trabajando con factores que sean 1, 2 o infinito. Hay trampa, ¿no? 1 o 2, dije. 1 sería el mínimo, 2 sería el intermedio, infinito, no me lo imagino. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tenemos que hacerle en los controles? En los controles, eso no está en la norma americana, ¿sí? En los controles nosotros tenemos un desplazamiento máximo, ¿sí? Los brasileños también tienen, ¿sí? En la norma CBH 87, porque aquí yo estoy referenciando, ¿ven? Es la norma CBH 87, ahí está el artículo. Dice que debe aplicarse hasta 15 pisos de alto. No se puede aplicar más de 15 pisos para arriba en la norma CBH 87. Ahora, ustedes dirán, pero usted está hablando de edificios de 40 pisos del Brasil. La norma CBH 87 está basado en la norma española del 82. Cuando ya salió la CBH, la EH del 98,
Ya no decía 15 pisos, decía 20 o 30. Entonces, los límites del modelo de cálculo simplificado de segundo orden que estamos viendo, que es el P delta, se empezó a extender a más pisos en las actualizaciones de las normas españolas, ¿sí? Por eso la norma brasilera también nos dice, ¿no? Se puede ocupar el método simplificado siempre y cuando se trabaje en estos términos. Bien, ahora, el desplazamiento en la norma, aparte de decirme solo para 15 pisos, dice la CBH 87, cosa que ya dijimos que ahora se puede hacer para más pisos, existía este valor, el desplazamiento máximo permitido en cabeza de columna o de pilar, arriba. H viene a ser la altura total del edificio sobre 750. La altura del edificio tiene que estar en centímetros y nos dará el desplazamiento máximo. Ese va a ser el tope, ¿sí? Ese va a ser el tope. Entonces, ese valor vamos a ver que es fácil controlarlo. El valor para controlar menor a 1,10, ese es el complicadito. Si yo quisiera trabajar con una estructura intraslacional, ¿en qué ejemplo? En el que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? ¿Y cuál es ese ejemplo? Ese. Este es el tanquecito que es real, es un tanque de 100 cubos que está dentro de las medidas que nos obliga el gobierno, no este, sino todos los que vienen desde el 90, ya hay medidas establecidas de los tanques a nivel nacional, en los tanques de agua potable. Entonces, este va a ser un tanque de 100 cubos que vamos a armar con las medidas oficiales del Estado y vamos a ponerle viento y veremos cómo podemos hacerle frente, todas esas posibilidades. ¿Listo? Ahora, este ejemplo, que es sencillito, son segundos en calcularlo, ¿sí? Tarda segundos en calcularse, es muy, muy sencillo, pero a la vez complejo. Por eso lo tomamos como ejemplo, para poder solucionarlo en cuestión de segundos, pero ver que es complejo y ver qué vamos a hacer. Opción uno, opción 2, alternativa uno, qué puedo hacer y al final cómo llegamos a solucionarlo. ¿Sí? Ahora, la vida real. ¿Sí? La vida real, epa, por ejemplo, este es un edificio de 6 pisos. ¿Sí? Y ustedes van a decir 6 pisos, pero el negocio, yo siempre digo, y eso lo aprendí de un calculista. Recuerdo que él me llamó y me dice, ¿sabes que tengo un edificio de 32 pisos? 34 para ser preciso. ¿Cuánto me cobra? Yo emocionado en esos tiempos, ¿no? Mira, 32 pisos. Le voy a decir que yo hice uno de 32 pisos. ¿Cuánto le? $11,000 era el total que le cobré, ¿no? Y era $11,000 en ese tiempo para mí era, me compró un autito, ¿no? ¿Sí? Y me dijo, belleza, te pago. ¿En serio, Leo? Sí, 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 yo te pago. Y yo contento, ¿no? Y cerré un trato de $11,000. Toma 4,000 y empecé a hacer. Porque estos edificios para mí no es dinero. Así me lo digo. Es un dolor de cabeza. Pero no les puedo decir no a mis clientes. Entonces, vos hacete cargo de ese, ¿sí? Ese es un dolor de cabeza y verídica. Hice como 8 modelos, eran unos chinos los dueños. Al final él también tenía sus ideas y no entendía cómo funcionaba el factor de estabilidad. No me querían hacer caso, los chinos movían un lado, movían el otro lado, un desastre. Y al final terminamos peleados y ni siquiera cobré todo porque no quería ni cobrarlo. Trabajo yo mal hecho, no ni lo cobro, ¿no? Porque da cosa entregar un trabajo mal hecho, solo porque no se ponen de acuerdo. Entonces ahí yo le entendí, o sea, es demasiadas horas, hombre, cambia mucho y ese que no le hicimos tantos cambios comparado con otros. El Ventura 2 ha estado más de 10 años en cálculo y no lo hizo el que lo está calculando ahorita, han pasado como 4 calculistas por ahí. En los edificios grandes normalmente hacen basura uno, basura 2, basura 3, basura 4 los cálculos. ¿Por qué le decimos basura? Porque el arquitectónico no tiene principios para ser un edificio alto y hacen burreras en el cálculo y esa basura se trabaja, se entrega
se cobra una miseria, porque los valores son muy bajos, ¿sí? No le pagan el 100%, le pagan el 40% máximo, porque también los que hacen los edificios grandes saben que es una basura al comienzo, porque simplemente están testeando cuántos socios tienen, han comprado el terreno, le van cambiando porque viene otro socio, lo van adaptando a las corrientes que se tiene actualmente en el mercado, ¿no? Sale otro material, los cambian y un montón de cosas. ¿No? Viene otro socio, tiene otra idea porque se fue a Venecia y vio unos departamentitos y lo quiere así, entonces ya lo reorganizaron. Viene otro que es más quintero, ¿no? Busca más plata y dice, no, 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 en este que hay 8 departamentos, metele 14. Puro monoambiente para los hippies de ahora, ¿no? Los que andan en bicicleta, no quieren auto ni tampoco familia, quieren un cuartito con un solo ambiente. Belleza, 14 departamentos por piso, ¿sí? Lo cambian, lo cambian, lo cambian y ustedes cobraron el 20%, se lo cambiaron, ya hicieron gasto de horas hombre, pagaron su asistente, alquileres, expensas, actualización del software si es original, haciendo cuentas a pérdida. Entonces entregan a cualquier cosa, exigen que les pagan el 40% de la miseria que acordaron y al final murió ahí. Nuevamente se reactiva porque cambió el modelo, llaman a otro porque no le quieren llamar al anterior porque le deben plata. Y ese también sabe que es una basura, no va a funcionar y entrega así y cobró su 40% y feliz. Todo el mundo feliz. Es un sistema, ¿se dan cuenta? No es serio. Va haciendo así, por eso no es negocio. Puede ser negocio cuando cerremos un trato bien hecho, ¿no? Hasta el final. Cuando obviamente ya está el proceso de construcción, ya tiene que ponerse serio y hacer bien. La arquitectura puede ser una vela inclinada del edificio, pero no es real, pues no, no, no alcanza el dinero en este país para, y tampoco es vendible. Entonces esa vela va a empezar a hacerse más recta. El edificio como un pirulo va a hacerse menos pirulo y va a ser recto. ¿Ven? Entonces va cambiando. En esos tipos de proyectos, sí, sí vamos a bregar, pero no es negocio. El negocio son estos que nosotros estamos viendo. Un solo dueño, un solo arquitecto, me paga el 50% de entrada, ya me da el visto bueno. Yo imprimo, llevo a la sociedad de ingeniero y venga a hacer 50% para que le entregue su carpeta. 100% pagado, lo hago en 2 semanas. Obviamente no lo voy a hacer en 2 semanas, ¿no? Le voy a decir que lo voy a hacer en un mes, aunque yo lo haga en 5 días, ¿sí? Va a decir porque cobra tanto, pues si tarda 5 días. Y como hacemos varios trabajos, cuando uno ya tiene una secuencia, obviamente no voy a hacerlo en 5 días, voy a agarrarlo hoy día, mañana, después sacaré algunos planitos, esperaré que me dé respuesta mientras yo estoy haciendo otro. ¿Sí? Pero este es el negocio. El de los lotes de 12 por 30, 18 por 30, 32, 36. Esos son los edificios que son rentables. Los grandes son bonitos de calcular, pero no son negocios siempre y cuando, sería negocio siempre y cuando se pueda acordar bien, ¿no? Los entregables, o sea, el alcance del trabajo y los tiempos, ¿no? Y si hay modificaciones, les voy a cobrar tanto por modificación. Y si llegan a decir, sí, belleza, te pagamos, bien, pues, ¿no? Sí, venga el trabajo y yo me pongo serio. Pero este de acá que estamos viendo el negocio. Ahora, como este es el negocio, van a darse cuenta que lo que nosotros hablamos de si es menor a 1,10, miren, dice 1,02, 1,01, 1,02, 1,04. ¿Es traslacional o istraslacional? Es istraslacional. ¿Por qué? Porque es menor igual a 1,10. ¿Ven? 6 pisos. Le he puesto viento. Entonces, ¿no vale la pena, ingeniero? No, tenemos que hacer este trabajo para poder certificar que la estructura se está comportando de esa manera y validar que eso es correcto, la obtención de mis esfuerzos. Estoy hablando de la obtención de mis esfuerzos. Después el cálculo ya lo hace todo automático. Esto también es automático, pero ¿de quién depende este valor? De cómo yo posicione las columnas, si le voy a hacer con viguetas, si le voy a hacer con vigas de canto, dónde voy a posicionar el, si va a ser columnas el ascensor, si van a ser cajas de muros de hormigón. Eso es la habilidad del ingeniero. Ese es el que va a determinar si es menor a 1,10 o es mayor a 1,10. En este caso, normalmente
Por suerte, los edificios hasta de 8 pisos así, normalitos que tenemos, normalmente salen menor a 1,10. Las estructuras se comportan como estructuras intraslacionales. Fíjense este otro. Este otro es de 13 pisos. Te va a decir, ah, ese ya es bueno. Sí. Este está al frente de los Tajivos, en el tercero interno. Entonces este tiene subsuelo, planta baja y 13 pisos encima. ¿Cuánto es el valor? 108, 107, 1079, 1081. Está cerca del 110, ¿cierto? Pero tiene 13 pisos. Y ustedes, entonces tiene que ser unos 15 pisos para ser 110. No. Está en función de la esbeltez del edificio, ¿sí? Puede ser delgadito en un sentido y ya nos complica. Puede ser que yo no tenga por arquitectura, no pueda poner muchos pilares y ya se me complica, ¿sí? ¿Saben por qué vamos a hacer el tanque elevado? Porque solo tiene 4 columnas y es la cosa más complicada que hay. Es muy sensible porque solo tiene 4 columnas. ¿Eh? Entonces tengo otro que justamente el arquitecto ahorita me está hablando y me ha alegrado mi noche. Páseme un QR, dice. Ah, plata, voy a decir, ¿no? A veces, ingeniero, hola ingeniero, hay que arrancar con el cálculo. Páseme un QR de anticipo. Me dice, oh, ¿ven? Ya me alegró me voy a ir a comprar un pollo con su anticipo. Belleza. Este es de este arquitecto, que yo les comento que Auringa me habló, me escribió. Tiene planta baja, 7 pisos más un subsuelo. 10101. Este está al frente del oncológico, ¿sí? Tercer anillo interno, igual por Equipetrol. Este otro es un proyecto que revisé en Equipetrol, 14 pisos. Fíjense que este edificio dice 1.14, 1.14, 1.14, 1.14. Eso quiere decir que la estructura es traslacional en X, ¿no? En realidad toda la estructura, porque si sale en un sentido ya es traslacional. Tengo que hacer el análisis de segundo orden y considerar sus efectos, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta estructura? Es que está unido por un puentecito. Y ese puentecito se deshace con ese 1.14. ¿Cuál es el inconveniente? Tiene 14 pisos, ¿sí? Si se dan cuenta, por el diseño arquitectónico, esas restricciones que pone el arquitecto, porque los arquitectos, lamentablemente, ellos no manejan el tema de estructuras, ¿sí? No van a decir, no le podemos exigir porque no soy ingeniero. Sí, belleza. Pero ellos deberían manejar el tema de la triangulación de cargas, se llama, que es lo que se maneja en arquitectura. Cuando nosotros hablemos con un arquitecto brasilero o veamos un proyecto de un arquitecto brasilero, o si vemos una estructura de hormigón de los brasileros de edificios, van a darse cuenta que ellos ya manejan muy bien con la arquitectura, ¿sí? Va de la mano la arquitectura, planteado ya los muros y columnas de tal manera que no va a haber quiebres y va a haber una cantidad adecuada para hacerle frente a las cargas horizontales, que sería el viento, ¿sí? Entonces, los arquitectos brasileros desde la universidad ya salen con más tecnificados al tema de las estructuras para que pueda ser realidad. No estamos diciendo que sea cuadrado, ¿cierto? O que las columnas estén regadas por todos lados, sino tienen una distribución estratégica. Para eso estudian el libro de Eino Ángel, Sistemas Estructurales, que nosotros también lo estudiamos, ¿sí? En sistemas estructurales vemos el libro de Himno Ángel. Está en portugués y en español, ¿no? En dos idiomas viene la edición de español tiene portugués incluido. Entonces, eh, los arquitectos va a depender mucho de la mano. Entonces, este es de un arquitecto que me dijo, me parece que la estructura es inestable, dijo. Lo revisamos y sí, estaba inestable. Había otro edificio de la misma empresa que también estaba muy peligroso el tema que había hecho el ingeniero. El mismo constructor que era ingeniero decía, eso me parece que es una falla de colapso progresivo. Me dice, no, sí, es correcto. Pero ¿por qué SIPE hace esto? Es por la rigidez a corte. Oh, me dice, no, sí, ya te entiendo. El ingeniero constructor sabía más que el calculista oficial. Sí, cuando yo discutí me di cuenta, si tú manejas muy bien estructuras, ¿por qué no lo calculas? Yo soy constructor, no calculista, tiene que corregirse, me dice, ¿no? Sí, pero háblenle al que lo fregó, pues, ¿no? Sí, pero tú por cuánto los arreglas, por tanto, dice que es muy caro. Mala suerte.
Háblenle al que le pagaron, pues, ¿no? Sí. Otro proyecto de un ingeniero que me habló tenía 17 pisos en el uno y 15 pisos en el otro, o 23 y 17 grandes si era un edificio con dos torres diferenciadas. Él me decía, No lo puedo controlar, viejo, no lo puedo controlar". Claro, tenía solamente cuatro columnas y un ascensor, el mismo caso. Y el arquitecto no me deja poner más columnas. ¿Qué hago? Pues, dígale que es inviable, pues, ¿no? Hay que colocarle, no columnas, hay que ponerle muros de cortante que van a ser más delgaditos, más estéticos. No, es que lo quiere puro vidrio, pues tiene que haber baños, pues, ¿no? ¿Cierto? Por cada piso. Era un edificio de oficina. Entonces, en esos puntos estratégicos hay que colocarlo y se soluciona. Pero el arquitecto es intransigente, ya ese es otro, ya eso ya es otro dilema, ¿cierto? Pero él también tenía ese problema, viejo, no se puede. El factor se dispara, los esfuerzos hacen que salga un monstruo las vigas, y eso vamos a verlo, ¿sí? Fíjense acá, esta es la monografía. Buenas noches, ingeniero. ¿Esos valores X y son por piso o no? El factor de estabilidad global es un factor de todo el edificio. Nos dice cómo está funcionando todo el edificio, ¿sí? Ahora, fíjense que esta es la monografía de Julio César Mamani, que ahora ya es ingeniero, ¿no? Esa es su monografía que hizo. Hizo 14, 16 y 18 pisos. ¿Su tarea qué era? Su tarea era trabajar con una estructura translacional versus una estructura traslacional. Es decir, que sea menor igual a 1,10 y mayor igual a 1,10. O sea, mayor a 1,10 diría, ¿no? ¿Qué pasa cuando sea translacional y qué pasa cuando sea traslacional? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que este es el de 18 pisos, ¿sí? Entonces, fíjense la línea roja, este primero de acá, vamos a ponerlo así, que dice cantidad de hormigón, ¿sí? La línea roja representa el volumen de hormigón en las columnas para poder hacer que la estructura sea menor o igual a 1,10. Ese es el volumen de hormigón en las columnas, fíjense. Y las otras líneas, la verde y la azul, representan el hormigón en las columnas para que la estructura trabaje con 1,20 de factor de estabilidad, es decir, traslacional. Aquí podemos ver que entre planta baja hasta el piso 18 y planta cubierta, vamos a ver que la diferencia en volumen de hormigón es monumental. Es un montón, es inviable trabajar una estructura de 18 pisos con columnas buscando que la estructura sea menor a 1,10 en su factor de estabilidad global para que éste trabaje como intraslacional. Si nosotros nos concentramos ya en el siguiente cuadro, este otro, este es el que me muestra las cuantías de acero en las columnas. Entonces, en las columnas vamos a ver que la cantidad de acero es la roja para intraslacional, porque es una columna enorme las columnas que se están colocando. Por lo tanto, la mayoría va a tener armadura mínima, por no decir todo el edificio. Ahora, si nosotros nos fijamos con traslacional, en este sector, fíjense, por aquí, entre el piso 6 y el piso 18 es armadura mínima en las columnas. En este otro, en esta otra parte, entre el 4 y el 5, vamos a decir así, por aquí, ya, ya las cuantías empiezan a elevarse un poquito. ¿Y dónde vemos que se dispara? Donde se dispara es aquí, en los primeros pisos, planta baja, primero y tercer piso. Los edificios grandes funcionan así. Las cuantías en el basamento, especialmente en el planta baja, primero, segundo y tercer piso, llegan, especialmente en planta baja, el primer piso, ¿no? En los primeros dos. Siempre están de 3 al 4% de cuantía. Se pican, ¿ven? ¿Y cómo se pica? De ahí para arriba empieza a bajar y desde un punto que es el basamento quinto piso, armadura mínima. ¿Qué significa eso? Que la sección de hormigón a partir del quinto o sexto piso lo define el viento.
no la carga gravitatoria, porque yo necesito controlar el factor de estabilidad. Pero usted me está diciendo que es más de 1,10, ingeniero. Sí, pero no quiero que sea más de 1,20. ¿Por qué? Porque a partir de ese valor se puede descontrolar la estructura, los esfuerzos, y se hace más caro la estructura. Las cuantías, porque el hormigón es hormigón armado, es hormigón y acero. Si yo pongo poquito hormigón y saco un montón de acero, el análisis unitario, el costo por metro cúbico se va a ir al cielo, ¿cierto? Tampoco es negocio. Entonces tiene un punto de equilibrio. ¿Qué es lo que hizo al final Julio? Ahí está. ¿Ven? Ese es el costo para hacer una estructura traslacional, y traslacional, 3,5 millones de bolivianos, a una estructura traslacional con los criterios de los brasileros, más barato, mucho más barato. Sí, creo que este era el costo de las columnas. Ah, costo de columnas, ¿ven? Es un absurdo trabajar en estructuras traslacionales para un edificio con este tipo de beltés. Una estructura, ¿ven? Una estructura traslacional, las columnas salen mucho más económicas, ¿sí? Pese a que se disparan un poquito las cuantías en la planta baja y primer piso, que eso es lo normal que sucede en un edificio, ¿sí? Bien, vamos a tomar un pequeño descanso para que, como dijeron ayer, puedan hidratarse, ¿sí? Y volvemos en 10 minutos, ¿listo? Para que ustedes tampoco cansen de estar de 8, 2 horas y media. ¿Sí? 10 minutos. Entonces vamos a volver a las 2:40, a las 9:40, ¿listo? Para que nosotros sigamos avanzando y ya veamos lo ultimito que viene de la norma, qué hacer con la norma, ¿sí? ¿Qué hacer con la norma? ¿Qué es lo que hace la norma brasilera? Ingeniero, ¿se puede usar el CIPE 2005? Sí, se puede, no hay problema. ¿Sí? Se puede. Bien, entonces dentro de 10 minutos volvemos. Vamos a ver, ya está grabando de nuevo. Bien, entonces, ¿se puede trabajar en ambas? Sí. Normalmente en los edificios pequeños que tengamos habitualmente, siempre vamos a estar en estructuras intraslacionales. En edificios sí tenemos que analizar en trabajar con estructuras traslacionales porque aquí estamos viendo que se evidencia que es más económico, pero es más laborioso. ¿En qué es más laborioso? Es más laborioso porque viene la frase, no es bueno que se mueva poco el edificio, ni tampoco es bueno que el edificio se mueva mucho, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene que moverse? Hay un punto de equilibrio. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Cada estructura tiene su punto de equilibrio, ¿sí? Si un edificio se mueve poco, quiere decir que la estructura es muy cara, porque he invertido demasiados, he colocado elementos muy grandes o muchos elementos, ¿sí? Y la estructura se hace cara por la cantidad de elementos que estoy colocando. Ahora, si se mueve demasiado, será poquito hormigón, pero mucho acero, porque los esfuerzos se van a disparar. Entonces es malo que se mueva demasiado. ¿Cuánto es lo bueno? Lo bueno es que tiene que estar entre 1,10 y 1,30 según la norma brasilera. 1,20 es el rango que nos aproximan la práctica en edificios grandes en el Brasil. Pero eso no aplica a toda la estructura. Estamos diciendo que cada estructura tiene un punto de balance. ¿Entre cuánto va a estar? Seguramente entre 1,10 y 1,20. Alguno me dirá, yo he visto que en el Brasil llegan a usar hasta 1,25. En función del sistema que estén usando, podrían llegar a tener algo coherente hasta 1,25. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto será? Cada estructura va a tener su propio valor. Este edificio posiblemente su punto de balance sea 1,18, de otros puede ser 1,13, de otros 1,20, de otros 1,15, ¿no? ¿De qué va a depender eso? De la esbeltez, de la cantidad de elementos que yo coloqué que le hagan frente a las cargas del viento. ¿Cuáles son los elementos principales que le hacen frente a las cargas del viento? Obviamente las columnas
la caja del ascensor que viene de cajón, ¿cierto? Sí o sí va a haber el ascensor. Y procurar en edificios ya no trabajar con columnas. La solución, sí, más viable y más económica es trabajar con muros acortantes, ¿sí? Para poder llegar a tener una estructura alta y que sea económicamente viable, ¿sí? Y que no se me estén disparando los esfuerzos y pueda controlarlo. Obviamente no estará dentro de 1,10, pero tampoco superará los 1,20. Es de probarlo. ¿Y cómo yo llego a ese 1,13 que usted dice o a ese límite de 1,18 para ese ejemplo que usted me da? Calculando, probando, 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 probando y viendo que si le disminuyo a la sección del muro o le disminuyo a la sección de la columna, el edificio ya se mueve demasiado, el armado de mi columna también se hace muy armado, se me disparan los esfuerzos en las vigas, en las losas, entonces digo, se descontrolan los esfuerzos. Con 1,19 no es bueno. Entonces volveré a agrandar las columnas o posicionaré otros elementos que se mueva menos el edificio y de repente, ¡pum!, los esfuerzos son decentes. Que hay inducción de esfuerzos por viento y son los que incrementan, por eso es el factor de estabilidad global, ese 1,10 a 1,20, ¿no? Ese porcentaje, ¿sí? Esa fracción que es el incremento, ¿sí? Hay un punto en el que va a ser coherente, me va a dar armaduras decentes en las columnas, armaduras coherentes en las vigas, ¿sí? Y el efecto por metro cuadrado en las losas tampoco será mucho, y diré, sí, ese es su punto de equilibrio, ¿ven? Y de ahí viene ese dicho que vuelvo a repetirlo, no es bueno que se mueva poquito, ni tampoco es bueno que se mueva demasiado. ¿Cuánto es bueno? Era mi pregunta que yo me hacía. No hay una regla, no hay una regla específica porque va a depender de cada proyecto. Pero sí tenemos los rangos, ¿cierto? Entre 0,10 y 0,20. A ver, ¿alguien me está haciendo una pregunta? Buenas noches, ingeniero. Disculpe, ¿qué bibliografía podemos estudiar para desarrollar los criterios de sistemas estructurales para poder tantear en el CIPECAD? Eino Ángel nos muestra el capítulo 5 que se llama alturas activas, que serían para edificios. En realidad, no hay un libro específicamente que nos diga cómo tenemos que plantear una estructura. Los sistemas estructurales lo plantean los arquitectos como base en triangulación de cargas, se llama, ¿no? Sí, triangulación de cargas. Eso lo vemos en sistemas estructurales en el módulo 5 de seminario que se está dando el año pasado y este año, ¿no? En septiembre, octubre vamos a estar en la segunda quincena de octubre vamos a estar tocando ese tema de sistemas estructurales, ¿sí? Eino Ángel sería lo más adecuado, pero no solamente es posicionar los elementos, sino eh, saber los controles que se deben hacer en esos elementos. Cómo funciona una viga, cómo funciona un muro de cortante, cómo funcionan las columnas, cómo estos tienen que comportarse, cómo se diseñan las losas, qué efectos o cuánto de cuantía puede tener las losas, que eso lo leemos en el libro de Florentino Regalado Tesoro de Losas, ¿no? El de columnas también de Florentino Regalado Tesoro. Las vigas es lo que más estudiamos nosotros, ¿sí? Todos los controles por fisuración, por flexión, por corte, por torsión, por fisuración, por deformación. Todos esos controles llegamos a equilibrar el elemento. Ahora, yo estoy hablando de que los principales elementos que le hacen frente a las cargas del viento son las columnas, las cajas del ascensor y los muros de cortante, ¿cierto? El espesor de la losa ayuda un pelito. Que la viga sea de canto o plana, también. O sea, las planas no va a ayudar mucho. O sea, la responsabilidad principal va a ser columnas, muros y cajas de ascensor, que también son muros, ¿no? Pero el espesor de la losa influye. Que si es viga de canto, también influye. Pero en menor manera, en menor incidencia que los otros elementos que son los principales, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprende esto? O sea, estudiando y analizando la estructura y trabajar con los arquitectos, ¿no? Para llegar a tener algo que sea viable siempre. No estar haciendo primer cálculo basura, segundo cálculo basura, tercer cálculo basura y así pasar por ingeniero A, B, C, D, sino plantear desde el comienzo un proyecto serio, ¿sí? Que sea coherente en la arquitectura, que sea serio con todas las ingenierías desde el comienzo y llegar a ese punto en el que sí llegamos al proceso y no tardamos 3 años o 5 años en desarrollar un proyecto grande, sino tardamos 1 año y medio, ¿sí? Porque si yo le digo 6 meses, es
locura. Si le digo un año, podría ser, pero normalmente es un año y medio. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto yo deberé cobrar por asistir a un proyecto de un año y medio? Porque voy a tener un montón de reuniones, un montón de testeos de carga, unos cuatro o cinco modelos de cálculo, uno que esté sacando los cómputos, otro que esté sacando ya, sí, los planos definitivos. O sea, lo triste que ese proceso es el que se debe hacer. Lo triste ahí es los costos. Son muy bajos, ¿sí? Son muy bajos. Yo casi no hago edificios grandes, ¿no? Hago edificios grandes. Cuando ya están contra la pared, ya hay un presupuesto determinado, la gente se quiere retirar y tienen que empezar a construir y me dicen, hay que hacer y este es el monto. Entonces yo ahí ya les cobro y les cobro como tres veces más que lo que cobraron los otros. ¿Por qué? Porque me están pidiendo un cálculo real y sobre un presupuesto que yo tengo que ver si se va a ajustar o no se va a ajustar, si es realista o no es realista. ¿Sí? Y ahí ustedes se van a preguntar, pero ingeniero, ¿le pagan tres veces? Sí, porque ya ellos han analizado y van hacia la construcción ya. No están tanteando, que ya van a empezar a construir. Es decir, que ya están asumiendo que son millones de inversión en construcción. Entonces, cuando yo les cobro eso es tres veces más que lo que cobró el otro, no le hago ni cosquillas a su presupuesto. ¿Sí? No le hacemos ni cosquillas. Claro que la calidad del trabajo, todo eso tiene que acompañar, obviamente, por el precio que uno da, pues, ¿no? Tampoco le va a entregar basura. Normalmente, ¿quiénes son los que buscan eso? Son los constructores o los que ya están en esa fase entre la espada y la pared porque ya tienen que comenzar. No pasa todos los días ni todos los meses. Un par al año, feliz, ¿no? Para mí es mejor eso que estar haciendo un montón de edificios y cobrando 2 pesos, ¿sí? Después me retean o mis empleados se asquean de hacer uno y otro y otro y otro modelo, ya, no, ya ni avanzan, ¿no? Porque ya ni lo quieren ver. Yo tengo un proyecto así ahorita, uno chiquitito, de 8 pisos, 6 pisos, planta baja y 6 pisos más una terraza. No lo quiero ni ver, ¿sí? Porque ya me lo cambiaron tres veces. Y ya les dije, o sea, están cobrando por cada cambio, pero ya no lo quiero ver. Ya es el último modelo y ya dijeron, no, es que lo ajustamos al terreno de la dueña de la vecina y ya cambió esta parte, ya no lo quiero ver, ¿sí? Imagínense mis asistentes, o sea, ya quieren pasar al siguiente. Ese es el problema, ¿ven? Se cansa uno. Por eso lo bonito es cuando ya están contra la pared o algunas veces me ha pasado coordinar desde el comienzo, ¿sí? Desde el comienzo. Bien, ¿qué hacen los brasileros? Dijimos, ¿no? Los brasileros, ¿sí? Ellos son más sinceros con su grado de fisuración. Miren, ahí está. Eso es su grado de fisuración. ¿Cuánto es el promedio? 70%. ¿Cuánto es el factor de amplificación? La inversa de 0,7, 1,43. ¿Ven? Y aquí también nos dice que el factor debe ser menor o igual a 1,3. 1,3. Si es menos de 1,3, puede utilizarse el método P delta y puede basarse, los resultados que salga utilizando el método son válidos y se puede analizar, se puede solucionar la estructura en base a los esfuerzos obtenidos a través de este proceso. Ingeniero, los edificios se los construyen acá en Bolivia contra el sismo. Contado con los dedos de una mano, se puede decir que hay edificios sismo resistentes. Los últimos diseños que dicen ser sismos resistentes no son, lamentablemente no son. ¿Sí? Ustedes me dicen, alguna vez nos vamos a pillar, usted me dice, ingeniero, este edificio, y yo les voy a decir, lo calculó fulano y tiene todos estos errores y no es sismo resistente, porque yo los conozco la mayoría. ¿Sí? Un ejemplo bien sencillo. La separación del estribo, ¿ustedes saben cuánto es el máximo permitido con la ACI y con la norma boliviana, que es la misma? La separación de un estribo en una viga. ¿Cuánto es el máximo? De medios. El canto útil entre dos. Ahora, si yo tengo una viga plana de 30 centímetros en un edificio que supuestamente es sismorresistente y una de mis alumnas de CIPE me dice, ingeniero, mire esto,
me manda la foto con una wincha, 1 metro midiendo. La viga es de 30 meses, ya, y es plana. El que lo ha calculado es uno de los que hizo la norma, me dice, ¿no? Sí, 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 lo conozco. No estamos dando nombre, ¿cierto? Pero sí lo conozco. Bien, 30 centímetros. El canto útil sería menos un recubrimiento 2 centímetros, listo. El estribo es de 6 milímetros, le resto 0,6. Chin. Y las armaduras son de 12 milímetros, la mitad de 12 sería 0,6 milímetros. Chin. 26,8 centímetros. Eso sería el canto útil. Dividido entre 2, cada 13. La separación máxima de ese estribo es cada 13. No puede ser más de eso. Ingeniero, ¿ve que está cada 20? Me dice, ¿no? Sí. ¿Esa condición cuál es? Esa condición es la normal, ni siquiera estamos hablando la con sismo. La condición de separación máxima de un estribo de acuerdo al corte sin cargas de sismo, sin diseño con sismo, o sea, por ductilidad, si es B, C, D, E, F, la categorización de diseño sismo resistente que tiene el capítulo 18 de la norma, ¿sí? En condiciones normales sin sismo es de medios. Es decir, que esa viga de 30 centímetros que mi alumna me manda, su separación es 13, pero en la obra está cada 20. Y en el plano, Leo, está cada 20 meses. Ni siquiera cumple la norma de hormigón el edificio sismo resistente. Y ella me dice, ¿y en sismo cómo sería, ingeniero? En categoría 6, C, del capítulo 18, C, que le toca a Tarija, ¿sí? Sería 8 veces el diámetro. ¿Se está usando varillas de 10 milímetros, Leo? Sí. 10, 1 centímetro por 8 veces el diámetro, 8 por 1, es un estribo cada 8 centímetros. En la zona de confinamiento, Leo, ¿no? No, no tiene eso, tiene todo cada 20. Bueno, como es Santa Cruz, la categoría es D para edificios altos, ¿no? Y por la aceleración. En la categorización de diseños sismo resistentes, tanto en la norma de sismo como en las exigencias que están en el capítulo 18, es categoría D. La separación en categoría D es 6 veces el diámetro. Entonces, si tiene una barra de 10 milímetros, que es 1 centímetro, por 6 veces la barra, 6 veces el diámetro de la barra más delgada, sería un estribo cada 6 centímetros. Es más triste, ¿cierto? Le digo, sí, qué burrera. Entonces no se cumple la norma, ni la de hormigón con cargas de viento la cumple esa viga plana. Con sismo es un sueño. Se dan cuenta que es algo tan sencillo que ustedes en obra pueden revisarlo y así como mi alumna, como su compañera en ese tiempo, se dio cuenta y dijo, pero ¿cómo hacen eso? Bueno, es simplemente publicidad. De que debe haber edificios inmortentes, sí debe haber, pero lo vamos a contar con una mano y nos van a cansar los dedos de esa mano. ¿Sí? Es complicado. Mucha gente se japta de hacer eso, sismos resistentes, y cuando nosotros empezamos a decir a ver qué dice la norma y cómo está diseñado, no pasa, sí, la prueba. Con algo tan sencillo como ese, esa vivencia de esa, mi alumna, que les cuento. ¿Sí? Como ella renegaba, pero si él hizo la norma, me dice, ¿no? Él está ahí, su nombre está o sea, en los integrantes de la norma, sí, y es un clásico. Él mismo dice, es difícil cumplir la norma. ¿Sí? Ingeniero, escuché que por el cálculo se cobra por metro cuadrado o cobro global. Esa pregunta está buenísima. ¿Sí? Cuando es algo chico, nosotros tenemos un cobro mínimo global. Obviamente que si yo comencé calculando en mi cuarto, al lado de mi cama, mi escritorio, y un día le cobré a un banquero $5,000 un cálculo, y él fue a mi casa a ver cómo yo lo calculaba y se echó en mi cama mirando el dueño del banco. Después se sentaba, es harto el trabajo, él quería ver cómo se hacía y me iba preguntando, ¿no? Nunca me dijo, oiga, usted calcula en su cuarto porque cobra tanto, ¿no? Entonces, mis costos operativos será el alquiler de la casa donde vivo, pues, ¿no? Mi luz, mi agua. Ahora, si yo vivo en la casa de mi papá y es el cuarto que yo tengo, ni el internet pago, ¿sí? Obviamente mis costos son menores.
Si yo tengo una oficina, también tendré alquiler. Si tengo asistente, tendré un costo de asistentes, expensas del edificio, la luz, el internet, las licencias, el costo de las licencias del CIPE, las actualizaciones del CIPE anuales, ¿no? El papel en que voy a imprimir, el papel que ha subido de 65 bolivianos a 149 bolivianos, 160, 180 y algo me lo han vendido este último, cada rollo. Las carpetas que costaban 45 están en 80 y algo, ¿sí? Entonces, todos esos gastos, tanto en diseño como en entrega en papel, en físico, yo voy a tener un costo mínimo, ¿cierto? Entonces, a mí me pasó esa parte, es interesante, el dueño de una casa, ese ingeniero me han dado su nombre, de una casita de 170 metros cuadrados que van a cobrar $650. Oiga, ¿por qué tan caro? $650. ¿No? $650 a 170 metros cuadrados. Usted me está cobrando casi como el arquitecto a $4. No le estoy cobrando a $4, le estoy cobrando el costo mínimo. Todas las casas pequeñas, 650. Cuatro carpetas, una se va a la sociedad de ingenieros, se queda ahí y las otras salen selladas, ¿no? Son costos mínimos. Oiga, usted es carísimo, ingeniero, qué desgracia. Bueno, no cheque. ¿No? Yendo a dar clase a la U, me acuerdo que ahí en la alemana estaba ahí en el semáforo y me estaba tratando el dueño, porque le pareció un absurdo, ¿no? En una casa de 280 metros cuadrados, cobré $2.000 y me lo pagaron. $2.000 entre 280 metros cuadrados, a $7 el metro. Y yo cobré eso para no hacerla porque era complejísima la casa, era una casa de un hippie de arquitecto, un rompecabezas que no quería hacerlo y le dije, $2.000 te voy a cobrar. Y me lo pagaron. Y hay un alumno que sí le tocó hacer esa casa. Y me dijo, ingeniero, esa casa tiene 24 láminas A1 de planos que usted calculó. Sí, le cobré $2.000 por esa casa. ¿Cuánto me? $2.000. Oiga, qué cosa más triste, ¿no? El cálculo lleningo de detalle. Sí, pero me pagaron $2.000, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Complejidad sobre área y costos operativos nos darían un global, ¿cierto? Ya hablamos por metros cuadrados cuando es un mercado, por decir. Ahorita tengo 24.000 metros cuadrados de un mercado, ¿sí? 24.000. ¿Cuánto yo debería cobrar por un mercado? Ah, me caso con el set. 24.000, ahí está. ¿Cuánto yo debería cobrar? Yo estoy calculando que ese mercado lo voy a hacer en 3 semanas. Entonces es mínimo un sueldo de uno de mis asistentes, otro sueldo de mi otro asistente. En plano se van a ir unos 7.000, unos $700 en costos de impresión. ¿Sí? Ya hacemos el cálculo, un alquiler, todo, ¿no? O sea, lo que yo tengo por mes, ¿no? Entonces yo puedo agarrar y decir, dentro de esos 24.000 metros cuadrados, yo tengo gastos operativos de unos $2.500 para ese mes, ¿no? Como mínimo. Obviamente no le voy a achacar todo a eso, pues, ¿no? Porque yo voy a hacer otros trabajos. Bueno, 2.500. Entonces, ¿cuánto yo debería cobrar? Si yo le cobro 40 centavos, ya son 4.600. Menos 2.500 que son mis costos operativos, ya son 7.100. ¿Ven? ¿Y el mercado es complejo? No, es cuadrado, dos plantitas, ¿no? Pero si me dicen, tengo un edificio comercial abajo y tienda arriba, que son dos torres con un puente al medio, y es 24.000 metros cuadrados, ¿creen que yo debo cobrar 40 centavos? Yo debo cobrar un poco más, ¿cierto? Ni tampoco decirle dos, pues no me va a pagar $48.000, ¿no? ¿No? Por $2 el metro. Entonces uno tiene que evaluar responsabilidad, tiempo de trabajo y costos operativos. Hay un ingeniero en la sociedad, ingeniero, no me acuerdo ahorita su nombre, que él sí blasfema contra eso. Ahorita yo les digo el nombre. eh, Asociación de Estructurales, vamos a ver por acá. Y tiene razón él, ahorita yo les digo el nombre, ¿no? ¿Dónde está pues el ingeniero? Aquí estamos, a ver, ¿dónde está el grupo?
Aquí está. El ingeniero Luis Guzmán, ¿sí? Luis Guzmán. Es, tiene tres, es ingeniero civil, ingeniero agrimensor y ingeniero informático, tres cosas tiene, ¿sí? Tres ingenierías ha estudiado él, ¿no? Tres veces ingeniero es él, ¿no? Pero más le gusta el tema de ser ingeniero civil. Entonces, él tiene un punto de vista interesante. Dice que en función de la responsabilidad y el costo del proyecto debe ir de la mano los costos que nosotros cobramos. Entonces, si yo tengo 24.000 metros cuadrados, como estamos viendo acá, a unos $650 el metro, estamos hablando de un proyecto de 15,6 millones de dólares. ¿Sí? 15,6 millones de dólares. ¿Cuánto debería invertirse en los diseños de ingeniería? Eso tienes razón. O sea, yo no puedo cobrar pues $9.000 por un proyecto de 15,6 millones de dólares, porque toda decisión que yo tome va a incidir en el costo. Entonces, tampoco lo puede hacer un muchacho que recién salió. No es solamente meterle datos al CIPE, como estábamos hablando ahorita, ¿no? Es de probar, saber cómo son los sistemas estructurales, cómo se manejan los elementos en el diseño, qué es lo que aplica en Bolivia, qué no, qué tipo de resistencia, si voy a hacer con plateas pilotadas, si voy a hacer con cabezales, los pros y los contras, cómo podría ahorrar con una platea pilotada, ¿sí? Es la experiencia. Entonces, no debería ser uno nuevito, debería ser uno que tenga esa especialidad de estructura y que tenga, sí, el conocimiento técnico para poder darme una solución óptima. Y no una, sino dos normalmente se pide. Pero lamentablemente los edificios grandes se va a lo más barato, ¿no? Y eso es lo que él reniega. Y tienes razón, tienes razón. ¿Ven? Ahí esa pregunta que me hizo Seña, Rolly, es bien importante. El problema de eso es que supongamos que todos nos pongamos de acuerdo y no le vamos a bajar los precios, no va a faltar uno que se baja. En Brasil es interesante porque eso ya sucedió. Los precios eran súper, súper bajos y se fue al diablo la ingeniería civil allá. ¿Sí? Yo hago trabajos para los brasileros. Ellos tienen unas tablas en función ¿qué se llama? Del estado en el que se va a diseñar. Y también las empresas de software nos pasan, ¿sí? Nos pasan los costos mínimos a cobrar. E inclusive en la empresa de software hay una calculadora de precios. Yo le pongo los metros cuadrados, qué tipo de estructura, qué de tipo de proyecto, y pum, ya me sale ya cuánto debo cobrar. Y lo interesante de los brasileños es que no se bajan los precios. Y el que se baja, todo el mundo entra a su Face, a su Instagram, porque allá manejan hartísimo el Instagram y lo deshacen. Lo insultan, le dicen de todo, muerto de hambre es lo mínimo en portugués que le dicen, ¿no? Entonces tienen esa forma de trabajar los brasileños. Ellos tienen un costo mínimo y nadie se va a bajar en eso. E inclusive ya está tabulado. En Bolivia, lamentablemente, yo quiero ver mi nombre ahí, dice, ¿no? Y lo hacen gratis. Y hay gente muy atrevida que dice, no, ingeniero, a ver, usted va a poder decir que está su nombre ahí. Sí, yo ya soy viejo, pues no necesito que mi nombre esté bandereándose en los letreros. Yo calculé edificios grandes que no los firmo, se los calculo para otros ingenieros. No me interesa que mi nombre esté ahí, siempre y cuando mi amigo me pueda pagar lo que yo le pido, el que ponga su nombre y que gane su plata, bellezas. Mientras todos ganen, todos contentos. ¿Sí? No ocurre todos los días ni todos los meses, dijimos, pero es así. ¿Eh? Esa pregunta es interesante porque eso nos da una pauta de dónde está el negocio. No es que los desanime, ¿no? Sino que el negocio está en los edificios pequeños. Es igual que los puentes, ¿no? ¿Cuál van a hacer? ¿El de volado sucesivo o el puente de vigas postensadas? El que se hace más, pues, ¿no? Entonces, ese, y además ese es el que me va a pagar 100%. En cambio, en los otros, tengo unos proyectos de una empresa grande, 9 meses tardan en pagarme después de entregar el trabajo. Y que les cobro bien, sí les cobro bien. Que los espero, es un ahorro, ¿no? ¿Sí? Es un ahorro. Pero no debería ser así, pues, ¿no? Yo entrego el trabajo, deberían pagarme, pero así funcionan las empresas grandes. Entonces, los trabajos medianos son el negocio. Y eso yo no lo entendí al comienzo con el calculista de los 32 pisos que me dio. Después ya uno reflexiona y se da cuenta. ¿Podemos vivir de esto? Sí.
si nos dedicamos a ser ingenieros de cálculo estructural. El que va a construir también necesita saber esto para poder identificar si tengo un buen trabajo que me están presentando para que yo empiece a construir. Si son supervisores y fiscales, también necesitan saber esto para y poder identificar o darse cuenta si es correcto o no es correcto, si está bien o no está bien. Y si alguno de ustedes va a ser oligarca más adelante y va a construir, va a financiar edificios, también no tiene que hacerse tomar el pulso y debe saber. No solo estructuras, ¿no? Sino saber todo, hasta el movimiento del mercado, ¿no? Porque en función del riesgo está su ganancia también, ¿no? Mientras más riesgo, más dinero, más tiene que surtir el efecto en el porcentaje que gana. Pero para eso hay que saber. ¿Ven? Entonces el SIPE o el manejar estructuras no es simplemente para el que calcula, sino aplica todo. ¿Sí? Bien, vamos a ver los libros recomendados. Ahí están. Pilares, criterios para su proyecto, cálculo y reparación. Es un libro muy bonito, donde tiene los criterios y consumos de hormigón en función de cuántos pisos tiene la estructura. ¿Sí? Tiene un capítulo sobre costos de los pilares y secciones, otro capítulo. ¿Sí? Losas reticulares, este es buenísimo, que igual se los voy a pasar, es pesado, 900 megas pesa. Aquí está sobre cómo se estiman los consumos de edificios sin hacer cálculos estructurales, directamente con índices podemos determinar aproximadamente cuánto de hormigón va a entrar, cuánto de acero. Estos dos de acá son del mismo autor, de Florentino Regalado Tesoro, doctor de estructuras. Falleció el año pasado, el anteaño pasado, se fue, ¿sí? Era uno de los dueños de CIPE Ingenieros, ¿sí? Estos dos libros son muy buenos. Cálculo de estructuras tomo 2, José Calavera, que también falleció hace 2 años, se fue, ya 90 y pico años tenía. Entonces ya se fue, su libro es muy bueno, lo vamos a estar citando todos estos libros, la norma boliviana que ya la estamos citando, la 2017 ya no se usa, la 2020 es la que nosotros usamos. ¿Sí? Ahora, si ustedes quisieran estudiar el tema de pilares esbeltos, este libro es muy bueno, estabilidad de pilares esbeltos, para defensa sería, ¿no? O algunas cosas, algunas veces nos tocan estos pilares muy, muy esbeltos, ¿no? Este libro es bueno, puro elemento finito desde la mitad para adelante. Pandeo de estructuras de hormigón, este es buenísimo. Yo siempre comento que uno de mis asistentes ha pasado clase en España con este ingeniero, también ya está, ya se fue, ¿sí? También ya era muy, muy mayor, él también ya se fue, ¿sí? Sus dos libros, el tomo uno es la teoría, el tomo 2 es la parte práctica. Y el de Jiménez Montoya, que eran 2 tomos antes, la versión 3 es la que yo recomiendo, y si ustedes quieren ver cómo se programa a flexión, flexión compuesta o diseño de columnas, es el tomo 2 de la edición 13. Están todos los programas basados en la tesis doctoral de Morán Cabré, uno de los autores del libro. Nosotros nos acordamos siempre del primero, ¿no? Pedro Jiménez Montoya. El otro es Mensenware y el otro libro es, el otro autor, el tercero es Morán Cabré, ¿sí? Nosotros lo conocemos al libro como el libro de Jiménez Montoya. En España no se le conoce como eso, se le conoce como el libro de las tres M's. Montoya, ¿sí? Mensenware y Morán. Esas tres son sus apellidos. Por eso le dicen el libro de las tres M's. ¿Sí? Entonces, nosotros en Bolivia, Jiménez Montoya. Jiménez Montoya también en Brasil. 400 y pico dólares cuesta en Brasil este libro. ¿Lo quieren el libro de hormigón que utilizan los brasileros? Hormigón Yo Te Amo se llama. Está en PDF digital abierto y es gratis. ¿Sí? El nombre es chistoso. Había un dibujito de una sección de hormigón besándose con una barra de acero. El matrimonio perfecto, ese, ¿no? Hormigón Yo Te Amo, tomo uno y dos. Si no me equivoco, son 2 tomos. ¿Sí? Entonces, hay libros interesantes que ustedes pueden empezar a estudiar y van a demorarse un par de años en analizarlos todos. No quiere decir que agarren desde el comienzo hasta el final, sino uno va estudiando por partes lo que tenemos dudas, ¿no? O queremos o tenemos curiosidad de ver cómo realmente se hace el control. Entonces, en este curso vamos a ver no cómo se mete datos al programa, sino cómo funciona el programa. Y respaldándolos con los criterios básicos que hemos pasado en todas las materias, no solamente hormigón uno y 2, sino vamos a hablar de resistencia a materiales. Yo les voy a decir de qué materia viene, ¿sí? Y
citaré también los libros para ver cosas un poquito más avanzadas de lo que nosotros vemos en clase, siempre viendo que el programa lo va a hacer automáticamente, ¿no? Pero no porque lo haga automáticamente no quiere decir que no lo tenga que estudiar. Vamos a darle un pantallazo y ustedes ya por su cuenta decidirán si le dan una revisada más detallada con todo el respaldo de los textos que le vamos a pasar. ¿Sí? Bueno, entonces, la siguiente clase lo que vamos a hacer es el diseñito de esto. Toda la clase nos vamos a tomar para terminar esto el sábado. Y el lunes ya comenzamos a hacer nuestro proyecto principal, que viene a ser una vivienda de 2 plantas, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver completo. O sea, las losas de vigueta, las escaleras, las columnas, las vigas, las zapatas. ¿Cómo planteamos va a ser el comienzo? No vamos a usar ZIP en los primeros días, vamos a usar Vector Work. Y vamos a ver por qué coloco la columna ahí, cómo pienso en poner la viga ahí, qué tipo de viguetas voy a usar, todas esas condiciones que el CIPE no lo va a hacer, son ustedes, ¿sí? Ustedes como ingenieros, es lo que su compañero preguntaba, ¿dónde aprendo eso? Eso es lo complicado, no hay muchos libros, ¿sí? Entonces pónganle atención a los primeros días de la siguiente semana, donde vamos a hacer el planteamiento. Y ese planteamiento ustedes van a decir, qué cosa más compleja, pero con la práctica uno ya va teniendo luces y se hace más sencillo. ¿Sí? O sea, yo les voy a ir comentando ya la próxima semana. Pero el sábado vamos a terminar de ver esto, porque este proceso se utiliza ya en los edificios, desde los chiquititos que estamos viendo, desde un tanquecito que la alcaldía les va a tocar, de esto que habitualmente vamos a tener, que ese es el negocio, dijimos, y alguna vez nos va a tocar hacer uno de este taco, y yo tengo que saber cómo funciona. ¿Listo? Lo dejaremos entonces acá. Nos vemos el día sábado en el mismo horario para hacer este ejercicio y finiquitar el proceso con cargas de viento. ¿Listo? Buenas noches entonces.